2 veces la banda presidencial le cruzó el pecho y en ambas ocasiones lo suyo fue protagonizar hechos trascendentes. En 1985, a Julio María Sanguinetti le tocó conducir la transición de la dictadura a la democracia, una tarea con la que ganó laureles internacionales, pero también duros adversarios tierra adentro. 10 años más tarde, y luego de una memorable remontada electoral, que incluyó un áspero debate televisivo con Tabaré Vázquez, volvió a ser ungido presidente, esta vez en circunstancias muy diferentes a las de antaño. Bajo la pantalla de una socialdemocracia criolla, su gobierno impulsó entonces ambiciosas reformas de la educación y la seguridad social, y un cambio electoral sin precedentes que instaló el balotaje como principal novedad en un país acostumbrado a la compleja ley de lemas. Hoy, ya despojado de los atributos presidenciales, Sanguinetti mantiene en alto el florete de una esgrima intelectual que lo ha llevado a visitar las más diversas geografías, construyendo su propia mirada, no solo de los fenómenos globales, sino también de una historia reciente del Uruguay, de la que ha sido ardoroso protagonista. Expresidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, gracias por acompañarnos esta noche en Primera Vuelta. Encantado. Prefiero que me juzguen más por lo que evité que por lo que hice. Con esa frase, palabras más, palabras menos, usted se despedía del gobierno en el año 2000, si no me equivoco. Es una frase sugerente. Ahora, ¿qué cosas evitó? No le pregunto por los grandes cauces, sino por esas cosas pequeñas, cotidianas. Bueno, el gobierno democrático es muy limitado. La gente habla del poder, ¿no? Y imagina una omnipotencia que no existe en la democracia, ¿no? El poder es muy limitado en la democracia. Y uno siempre va a ser mucho menos de lo que aspira, mucho menos de lo que sueña, mucho menos de lo que incluso cree factible, porque siempre hay limitantes de la realidad política o económica que se lo impiden. Pero es muy importante, en cambio, lo que el gobernante democrático impide, porque si uno responde a todos los reclamos, para empezar, funde el país, ¿no? Porque todo el mundo, cada uno tiene un reclamo y pueden ser legítimos, ¿no? Y la función del gobernante es administrar. Y priorizar. Y priorizar. Y cuando uno prioriza, renuncia, ¿no? Y no es fácil. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces, eso es muy importante. Entonces, me refiero a eso. En la vida cotidiana uno puede evitar muchas cosas. Puede evitar desarreglos administrativos, puede evitar excesos clientelísticos, puede evitar orgías burocráticas, que siempre están presentes. Porque aunque parezca increíble, siempre hay demandas. Y el director del liceo quiere más dinero, y el director de aquella oficina quiere 10 empleados más. ¿Y alguna que recuerde en especial? Le pregunto por su fuero íntimo, quizá. No sé, pero hay tantas en el día a día que uno está impidiendo todos los días y que está tratando de llegar. Y después están las grandes también, ¿no? Después están las grandes, que a veces son muy discutibles, pero son las que uno tiene que jugarse, ¿no? ¿Verdad? E impedir, digamos, cosas que prevé que puedan ser catastróficas o negativas o difíciles, ¿no? ¿Hubo muchas de esas? Hubo muchas de esas, sí, desde todo tipo. Del primer gobierno, del segundo gobierno, de todos, ¿no? Cuando uno mira el primer gobierno, ¿no? Ahí hablaba usted, o hablaba ahí en el proemio, de las reformas del segundo gobierno. Y bueno, en el primer gobierno hubo también, seguro, estaba dominado por el tema de la transición, pero hubo también algunas reformas muy importantes que se vieron con el tiempo. Por ejemplo, el plan forestal. Se hizo un gran programa forestal, luego se hizo una ley para generar confianza. Bueno, y ahí pasaron las cosas más fantásticas. Los diputados de Canelones, de todos los partidos, estaban en contra de la ley porque decía que la forestación iba a destruir todos los frutales por la cotorra, ¿no? Que se iba a poblar de cotorras, el país iba a morir todas las cosas. Bueno,
Y uno tiene que enfrentar esas cosas y bueno, y evitar muchas veces cosas de ese tipo. Impulsar siempre tiene dificultades, condicionamientos, pero bueno, es la vida del gobierno, ¿no? Y visto desde otro punto de vista, ¿qué cosas hizo durante sus presidencias que hubiese preferido evitar? Yo le diría que la mayoría de las cosas difíciles uno las hubiera querido evitar, pero son debates inevitables. Por ejemplo, la reforma de la educación en el segundo gobierno fue tremendo. Uno hubiera deseado evitar esa polémica en blanco y negro, confrontada, irracional, diría yo, llena de cosas fantasiosas, inexactas. Por supuesto, todo tema de educación es discutible, ¿no? Y entonces uno no tener la oportunidad de discutir en serio un tema como ese, bueno, digamos, genera una cierta sensación de desazón. Pero yo ya estaba acostumbrado, ¿no? Porque siendo ministro también tuve un debate en blanco y negro furioso y frenético, porque estaba aboliendo las autonomías debajo del ominoso Codiceno, Consejo Central de Enseñanza, que abolía las gloriosas autonomías de primaria, de secundaria y de la UTE. Bueno, el tema es que hasta hoy hay una autoridad común y hoy a nadie se le ocurriría dividir, porque hoy hay un poquito más de conciencia de que el proceso educativo es un proceso continuo, que empieza en una primaria, sigue en una secundaria, la secundaria tiene 2 tramos, pero que en definitiva estos son todos segmentos pragmáticos para mantener un nivel de educación que se supone que tiene que llegar al final. Y una autoridad común que lo piense es lo normal, por las cosas que me dijeron, ¿no? En su libro Retratos desde la memoria, usted recuerda una visita a China en el año 97, cuando se entrevistó con el presidente Jiang Zemin, y otra reunión que mantuvo en 1988 con Deng Xiaoping, el presidente de la Comisión Militar de la República Popular China. Y el gran reformador, ¿no? ¿Qué recuerda del establecimiento de las relaciones diplomáticas con China durante su primer gobierno? ¿Cómo fueron los entretelones de los comienzos? Porque imagino que no debe haber sido fácil. No, no fueron fáciles, porque aquí había una prensa muy favorable a mantener la relación con Taiwán. Una prensa muy favorable, porque decía, no, ¿cómo vamos a abandonar a Taiwán, una isla democrática, frente a ese gran imperio comunista, etcétera, etcétera? Y era algo antihistórico, era no entender a dónde iba el mundo. ¿Era la prensa de los partidos tradicionales? Bueno, sí, era la gran prensa que había, estaba La Mañana, estaba El Diario, estaba El Día, estaba El País, era una gran prensa, no solo de los partidos tradicionales, era prensa por sí mismo, ¿no? Tampoco había otra gran prensa, tampoco demasiada prensa en la época, estaba todo el mundo, había mucha gente en contra, mucho lobby, digamos así. Y bueno, yo estaba convencido de que la tendencia histórica era inevitable, que el país tenía que ir a eso. A la gente de Taiwán que vinieron a la transmisión de mando les dije, mire señores, la historia está en contra de ustedes. Ustedes además, desgraciadamente, se han dedicado a hacer turismo parlamentario y creen que invitando diputados a visitar Taiwán se va a mantener la relación. Les digo que con mi gobierno eso no va a ser así. Si pueden imaginar de pronto un tipo de relacionamiento distinto, lo podemos discutir, pero la tendencia va hacia allá. Y bueno, creo que no lo entendieron mucho tampoco. Hubo gestiones reservadísimas, ¿no? En Buenos Aires. Las hizo todas Luis Barrios Tassano, que era nuestro embajador allá, un gran amigo mío, un íntimo amigo mío, con el cual hicimos toda la carrera juntos, un abogado muy brillante. También era su enviado, por decirlo así. Seguro, bueno, era el hombre para hacerlo en Buenos Aires, donde estaba una gran embajada de China, que ahí estaba comenzando la expansión de China. Y bueno, y Luis negoció, digamos, 2 cosas. Los chinos no aceptaban negociar un acuerdo comercial que condicionara lo político. Para ellos eso era un tema de principio. Razón por la cual hubo que hacer una ficción diplomática, para eso está la diplomacia, en virtud de lo cual corriera por aparte un acuerdo comercial con el condicionamiento de las relaciones. Y eso era muy importante y así fue. Y creo que fue uno de los grandes cambios, de los grandes hechos en la política internacional del país. Y eso nos aproximó
a la gran potencia que cambió el mundo, ¿no? Ahora, cabe preguntarse quizás si China, ese país complejísimo y sin dioses de la guerra, podría ser la potencia que es hoy sin un régimen como el que tiene, con un régimen político liberal, por ejemplo. Bueno, yo no lo sé, uno no puede hacer futurología o historia contra los hechos. Lo que está claro es que con este sistema China ha llegado donde ha llegado. Y esa es una de las entrevistas creo que más importantes o interesantes que cuento en el libro, ¿no? Porque en aquel momento estaba el modelo Gorbachov, que parecía ser la figura que iba a cambiar al mundo, ¿no? Que estaba cambiando Rusia, estaba enterrando, digamos, el leninismo, ¿no? Sin embargo, ahí no fue donde se cambió el mundo, sino en China, ¿no? Y yo recuerdo que le pregunté, está narrado ahí, a Deng, bueno, ¿y Gorbachov qué piensa, no? Deng era un hombre muy pequeñito. Que fumaba lo loco. Que fumaba todo el tiempo, tenía una salivadera adelante. En China no es de mal gusto salivar. Y fumaba todo el tiempo, una humareda aquello. Y bueno, y él me dijo, los chinos son muy de sentencias, ¿no? Una frase, piensan. Bueno, en el caso venía una traducción que hacía un poco más lenta las cosas. Y me dijo, Gorbachov está perdido y no lo sabe. Pumba, y ahí se quedó fumando. Y bueno, ¿por qué? Era lo obvio, ¿no? Mi obra pregunta. Y dijo, porque él no sabe que la reforma económica y la reforma política no se pueden hacer a la vez. Nosotros vamos a hacer la reforma económica y vamos a sacar a China del hambre, que es el primer objetivo, para el año 2000, 2010. Luego habrá que llegar a ser un país de ingresos medios, 2030, por ahí. Y luego, más tarde, habrá que discutir este tema de la compatibilidad del socialismo con la economía de mercado, tal y que cual, ¿no? Bueno, me acuerdo que yo le puse cara de sorpresa, ¿no? Por ese sentido del tiempo ilimitado de ellos, ¿no? Y me dijo, bueno, usted piensa que yo no estaré para todo esto y cómo hablo estos años, pero sí estaré para cuando nos entreguen Hong Kong. ¿Y estuvo? No. Un por poquito 6 antes. meses no llegó. Por 6 meses no Ahora, llegó. ¿no cuenta nada en el libro de Fidel Castro, un personaje con el cual Porque yo usted solo se hablo de encontró? personajes muertos. Ajá. Ahora... Y ahora le hago una pequeña confesión. Adelante. Todo el libro son personajes muertos, ningún personaje vivo traté. Y estuve a punto de hacer una trampa con Fidel. Estaba tentado de dada su escribir algo. edad, dada su situación, y poner algo así como, este es un libro con solo personajes desaparecidos, pero como el señor Fidel Castro ha resuelto no morir, vamos a ponerlo desde su condición Da la de impresión eternidad. que es eterno a Y veces. después dije, bueno, uno lo van a tomar a bien, otro a mal, dejémoslo. Y por eso no está Fidel, con el cual podíamos comentar muchas cosas, debate, discusiones. ¿Qué buscó con anécdotas. aquella visita de Fidel Castro en el año 95, justo cuando Cuba estaba aislada económicamente y comercialmente, cuando veníamos de una elección como la de 1994, porque usted sabrá mejor que nadie, que se gestó, embelesó a la izquierda? Bueno, pero yo no estaba pensando en la política interna. Pero no, las visitas siempre de mandatarios internacionales hacen carambola en la política interna. Bueno, primera cosa, yo siempre procuré las visitas de políticas importantes, ¿no? Me lamento que en los últimos tiempos haya habido pocas, ¿no? Porque creo que un país como el nuestro le es muy importante, ¿no? Porque cada visita de esas significa un compromiso, una atención, una responsabilidad, un enfoque de países normalmente económicamente más poderosos que nosotros, ¿no? Pero acá no ha habido ni una visita formal, oficial de la presidenta de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y a mí eso no me parece concebible, ¿no? Claro. Que la presidenta de Brasil no haya tenido el tiempo de estar 48 horas en el país, hablar en el Parlamento, visitar la Corte de Justicia, hacer una visita de Estado. De Estado como se debe, ¿no? Bueno, o sea, yo siempre procuré eso. Y en la primera presidencia además tenía, sí, un interés interno muy importante, porque estábamos en una transición y había que consolidar las instituciones, consolidar el debate político, mostrar un país distinto. Y allá vino el Papa, por ejemplo. ¿Y qué te parece? Pablo II. ¿No? Ahora, Dos sobre veces, la de Fidel Castro. Dos veces. Sí. Pero volviendo a la de Fidel, era un momento
interesante. A Fidel no lo había invitado nadie desde Allende. Había ido a algunas cumbres, pero no había tenido ninguna visita bilateral. Y era un momento en que pareció que había un cierto afloje, una cierta cosa. Y entonces, bueno, que un país como el Uruguay, que no despierta resquemores, porque nadie piensa que detrás del Uruguay hay algún interés encubierto, felizmente, y eso es una cosa a jugar en la política externa. Entonces dije, vamos a invitarlo a Fidel, y bueno, y así ocurrió. Y bueno, y vino, y fue una visita muy interesante, y una visita muy linda. Usted se manifestó en contra del bloqueo. Bueno, pero eso ya lo había hecho siempre, ¿no? Porque me parecía simplemente una estupidez, ¿no? Eso fue una cosa que es increíble que se mantenga y que logre el efecto exactamente contrario al que busca, ¿no? Son esas cosas que uno a veces le cuesta entender en política, ¿no? Lo mismo pasó con Franco, ¿no? El embargo económico de Franco. No hizo sino fortalecerlo. Es lógico, envuelto en la bandera de la patria, el nacionalismo contra los enemigos, ¿no? Bueno, y en el caso de Cuba fue lo mismo. En ¿no? el libro también tiene conceptos sumamente elogiosos para Wilson Ferreira Aldunate, de quien se consideraba amigo. Ahora, no obstante, usted lideró una transición que supuso, entre otras cosas, bueno, la proscripción, la prisión de Wilson Ferreira. No, eso no supuso, lo supuso la dictadura. Claro, sí, bueno, pero la desproscripción se hizo luego, ¿no? Debió hacerse luego. Fue lo único que no logramos. Exacto. ¿No? Ahora, pero eso era responsabilidad de la dictadura, ¿no? Ahora Lo que pasa es que tuvimos dos estrategias distintas y bueno, y esa fue la consecuencia inevitable de las dos estrategias. Eso lo he discutido cada vez que, ahora con motivo de los 30 años, no hace mucho lo discutimos. Ahora, el Pacto de Brno supuso que la proscripción iba a demorar más tiempo, ¿no? Recién con su gobierno se empieza a desproscribir a los políticos. Cuando usted está... No, había muchas desproscripciones previas. Previas, pero otras posteriores, ¿no? Nosotros no íbamos a aceptar que no hubiera un proceso. La mayoría fueron previas. Sereñi fue previa. Marzo del 84. Era una condición esencial. La proscripción de Sereñi, la libertad de Sereñi, era algo esencial, no se podía hacer de otro modo. O sea que ahí hubo dos grandes estrategias, ahora uno lo empieza a vislumbrar en Venezuela y mira, ¿no? La estrategia López, la estrategia Capriles, ¿no? Y esto fue parecido, hubo la estrategia Sereñi nosotros y la estrategia Wilson, ¿no? La de Wilson era el régimen está agotado, hay que golpear y golpear que se va a caer. Y la nuestra es, podemos golpear muchos años y preservar sufrimientos, 1 año, 2 años, 4 años, no sabemos cuánto. Pinochet estaba fortísimo, el entorno, estaba la dictadura en Brasil. Entonces, si hay una oportunidad honorable de salir, bueno, hay que buscar el acuerdo, cosa que pensaba Sereñi y pensábamos nosotros, ¿no? Sí, y es lo que piensa Capriles en Venezuela. Bueno, entonces, de algún modo, por eso digo, son tonadas, las situaciones son distintas, claro, desde ya, pero de algún modo se parecen. O sea que usted ve más desacertada quizás la de Leopoldo López. Yo no digo que sea desacertada, porque creo que a López, de algún modo, lo han obligado también a una línea radical, porque alguien que lo maltratan de ese modo, bueno, está. Pero yo espero que confluyan las dos fuerzas, como también lo deseé y lo anhelé en el caso nuestro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo a Wilson se lo expliqué previamente, fui a Santa Cruz de la Sierra a hablarlo, fue una entrevista, bueno, que se ha hablado muchas veces, no sé si alguna vez lo hemos hablado claro. Aquí, muchas veces yo le fui a decir, mirá Wilson, esto va a ser así, así. Pero así. él se empecinaba en la otra. Bueno, él estaba convencido de eso, él además estaba convencido que el Frente no iba a entrar, él no me creyó cuando yo le decía que Sereñi estaba de acuerdo, ¿no? Y me decía, bueno, vos estás arreglado con los comunistas, por supuesto que te arreglado con los comunistas. O sea, como buen colorado siempre se arregla con los comunistas. Por supuesto, los comunistas están de acuerdo, pero el general está de acuerdo. Es decir, en una estrategia que busque y apunte a una solución honorable y digna y que el gobierno no entre condicionado.
como entró en Chile, por ejemplo, ¿no? Imagínense lo que fue la transición de Chile con Pinochet comandante jefe, ¿no? Yo no me imagino estar el 18 de julio o el 25 de agosto y el Goyo Álvarez comandando el desfile, ¿no? Bueno, pero eso ocurrió en Chile. La nuestra fue una transición impecable desde ese punto de vista, que la plenitud se logró fácilmente. Bueno, fueron dos estrategias que chocaron. La de Wilson, bueno, pero la de Wilson desembocaba que no tenía correspondencia con los militares, en consecuencia quedó eso ahí, y bueno, y el único modo de resolverlo era reconquistar la democracia. Lo invito a hacer una primera pausa. ¿Cómo no? ¿Es cierto que usted desarticuló una especie de golpe de Estado técnico contra Jorge Valle en medio de la crisis del 2002? Pues así lo cuenta el periodista Claudio Paulillo en Con los días contados. Bueno, yo no sé si llamarle golpe de Estado técnico, digo. En esos momentos fueron momentos muy tensos, muy difíciles. El presidente quedó, digamos, acorralado, llamémosle. A raíz de la prisión de Jorge nos retiramos del gobierno. E intentamos por todos los medios buscar los mecanismos para que realmente la situación se normalizara y bueno, no lo logramos, desgraciadamente. Ahora, ¿quién quería hacerle jaque mate al presidente, digamos? Hubo muchos movimientos políticos, digamos, en ese momento y algunas aproximaciones militares, oportunistas, pero eso yo diría que quedó en lo que quedó. O sea, había movimientos militares contra Jorge Valle en su momento. Muy fuerte, claramente, sin ninguna duda, porque además había un movimiento, el movimiento golpista pretendía desacreditarnos, ¿no? Porque todos los políticos éramos corruptos, todos los políticos éramos demagogos, todos los políticos éramos irresponsables, todos por igual, por eso terminamos todos proscritos. Y Jorge Valle era uno de ellos, ¿no? Sí, pero le estoy hablando del 2002, de aquel momento. Estamos en tiempos históricos distintos. En el 2002, en medio de la crisis, que usted contaba también que lo visitaron en su casa de Punta Carreta. Bueno, sí, hubo gente, pero eso eran civiles. O en aquel momento estaba un poco el tema como de la Argentina, ¿no? No se aguanta más, sí. ¿Civiles del sector financiero? Civiles del sector financiero, del sector económico, sí. ¿Empresarios? Empresarios, profesionales. ¿Políticos? Políticos propiamente dicho no. Pero actores cercanos a la vida política. ¿De qué partido? No los nombro porque no los quiero nombrar, Está bien, pero ni corresponde ahora decir eso. Pero era gente que decía, en el estilo argentino, no, se tiene que ir Jorge Valle, está superado. Y bueno, ¿blancos? No me quiere hacer decir lo que no voy a decir. Los golpes se los denuncia. Pero en todo caso no, pero no era un golpe, era una propuesta de decir, un intento. Súmese a esto. También se lo dijeron a Hierro más de uno. No tenía masa crítica la propuesta tampoco. Más de uno tampoco. de Hierro, que era el vice, ¿no? Y a eso le dije, señores, hasta luego, no hay nada que hablar. Porque además uno está en el ADN. El ADN colorado, el ADN vallista, tiene algunas cosas que es la integridad del Estado, que es nuestra religión, nuestra iglesia. ¿No hay nada de Valle que se parezca a Mujica, ni siquiera en ese decir lo que se piensa sin medir consecuencias? ¿Usted dice Jorge? Sí. Bueno, algo hay. La diferencia es que uno sería, digamos, el ilustrado. Llamémosle el espontáneo ilustrado. Y el otro el espontáneo popular. ¿Mujica no es ilustrado? Bueno, yo diría que no practica la cultura, por lo menos, digamos, ¿no? Practica un habla popular, a veces vulgar, y cultiva, a mi juicio, desgraciadamente, algunos valores que no son los racionalistas a los cuales debemos nosotros, ¿no? La ética del trabajo, bueno, somos todos haraganes, ¿no? Todas esas cosas que habla él. De la izquierda le van a contestar que es un comentario clasista. ¿Por qué? Porque dice que por su forma de hablar no... No, pero yo creo que los dirigentes políticos
que nos hemos formado en la educación pública, tenemos que hacer honor a la educación pública. Y no creo que alguien de izquierda, que se considere de izquierda, si es de verdad de izquierda, pueda despreciar eso. Al revés, nos hemos formado en la educación pública para hacer honor al país, a la República, a sus leyes y a su cultura, ¿no, verdad? ¿El prestigio internacional de Mujica ayuda al país Yo diría que no. al posicionamiento Yo diría que internacional? no, yo diría que es popularidad personal, es un personaje atractivo, ¿no? Es en lo personal, es un personaje televisivo atractivo, que a él le genera popularidad, pero no creo que al país le dé prestigio, que es otra cosa. ¿Y hay ¿no? algo de Tabaré Vázquez que se emparente con usted, quizás en un estilo francés? Vázquez es un presidente del estilo tradicional del país. La popularidad de Mujica se basa en que no se parece a ningún presidente, ni de antes ni de mañana. Es un bicho raro. Ni de aquí ni de ningunos lados, es un bicho raro y ese es su encanto, digamos, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que le ha dado esa popularidad. Pero eso es aparte. Vázquez es un presidente tradicional del país, es un típico hijo del Uruguay ballista, digamos, que responde a esos cánones, ¿no? A esa formación educativa, ¿no? Y nuestra educación se hizo para eso, para hablar lo mejor posible, para aprender lo mejor posible, para tratar de elevar el lenguaje, no para rebajarlo, ¿no? ¿Será como dicen algunos colorados que Tabaré Vázquez tiene algunos rasgos del viejo pachequismo en esa cuestión que concita la adhesión de sectores populares y que también tiene un tono paternalista, quizás? Bueno, alguna gente le dice porque le gusta ejercer la autoridad, ¿no? Cosa que a Pacheco lo hacía, y lo tuvo que hacer además en momentos muy difíciles. Vázquez ahora ha intentado ejercer la autoridad personal y le ha ido mal, desgraciadamente. Él mismo lo ha dicho en un reportaje ayer o anteayer, dijo que estos 9 meses han sido los peores 9 meses de los años en que ha estado en el gobierno, ¿no? Y eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Porque ha tenido que retroceder en el ejercicio de la autoridad, que siempre es penoso y doloroso para un presidente. Entonces, yo me hago mucho cargo de lo que él siente, porque realmente es duro eso, es difícil, ¿no? Y bueno, y le ha pasado, porque seguro la geografía interna del partido de gobierno es otra, ¿no? En la primera presidencia él era unímodo, era indiscutido, y hoy es al revés, ¿no? ¿No estaba de acuerdo con la esencialidad de la educación usted? Mire, yo creo que no lo expliqué en su momento. Creo que fue una cosa hecha con poco oficio, con poco criterio, porque además el concepto de esencialidad es un concepto preciso y dinámico. Preciso en que tiene que ser en ese momento algo que de no prestarse genera grave daño a la comunidad. Entonces, una huelga educativa no es buena, pero no es grave daño. 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana. O sea, per se, una huelga educativa no es un servicio esencial. Yo hubiera hecho, sí, declarado esencial ciertos servicios que generaban grave daño al pararse, que eran los de alimentación. Pero nunca en materia de educación. Nunca no, porque si paran 2 meses... Pero usted le hizo una huelga mucho más larga y tampoco Y a la mí declaró. hicieron huelgas largas y las soportamos como pudimos. Pero el concepto es ese, que es lo que hay que entender, ¿no? Por ejemplo, el puerto, ¿es esencial? Bueno, si hoy para el puerto y hay mercaderías perecederas que se paren, eso es esencial. Pero no voy a declarar todo el puerto esencial, declaro las mercaderías perecederas. Pero a la semana, de repente, es todo el puerto esencial porque se para la actividad económica del país, ¿no? Entonces, ahí lo que ocurrió, a mi juicio, fue un mal ejercicio de la autoridad desde el punto de vista jurídico. Entiendo la intención, porque el país entero estaba harto. Pero técnicamente estaba mal hecho. Técnicamente se manejó mal. Usted levantó la idea de las familias ideológicas incluso como sustento del balotaje, ¿no? Introducido Seguro. en la reforma constitucional del 96. 20 años después, a la luz de los cambios en la sociedad, de los sucesivos cambios también en los resultados electorales, ¿qué vigencia tiene este concepto, dice usted? Mire, para empezar, a mí me atribuyen ese concepto, que es muy importante y está muy referido al balotaje,
pero que es de Michel Debré, ¿no? El constitucionalista afín al general de Gaulle, que cuando reimplantó el balotaje... Sí, en la primera se vota con la razón y en la segunda con el corazón. Al revés. La primera con el corazón. Y en la segunda con la razón. La primera el corazón, voto a mi partido, el que quiero, lo que me gusta. La segunda voto lo que me conviene como ciudadano, ¿no? Entonces eso es así. Y por eso la segunda vuelta es uno vota lo que sienta más cercano. Y usted dice que ese concepto sigue teniendo vigencia. Acá y en el mundo entero. ¿La concertación es la reencarnación de la familia ideológica? Pero hoy mismo, fíjese España, que ha ido a esta ingobernabilidad terrible, espantosa, ¿no? Por los inventos, ¿vio? Los enojados, los que creen que siempre hay que formar un partido nuevo, ¿no? Bueno, ahí está, mira, ahí lo que tenemos. Como dijo Felipe González hace unos meses en un círculo en Montevideo que tuvimos, y dijo, desgraciadamente, con todos estos movimientos nuevos, España va a la ingobernabilidad italiana, pero sin italiano para gestionarla. Bueno, y creo que ese es un concepto cargado de sentido, digamos. Ahora, ¿no? lo votaron más del 20% de los españoles a Podemos. Bueno, está bien, pero por eso digo que, pero hoy nadie piensa que Podemos puede afiliarse a un acuerdo con el PP. Todo el mundo piensa que Podemos puede hacer un acuerdo con el PSOE. Y todo el mundo piensa que Ciudadanos, si hace un acuerdo, es con el PP. Quiere decir que está claro que hay parentescos, o como queramos llamarle. Sin fronteras. En virtud del cual, no. Seguro, las fronteras pueden ser distintas, o los lemas pueden ser distintos. Los de Podemos con el PP nunca van a estar. Y el armado de la concertación en en Montevideo, de alguna manera, es la reencarnación de este concepto, o la encarnación misma del concepto de la familia ideológica. Bueno, de algún modo lo es también, es otra expresión de la familia ideológica, pero yo diría que no lo es tanto como el balotaje. Porque en el balotaje uno está eligiendo gobierno. Usted no está eligiendo gobierno, está eligiendo orientación, rumbo del país, concepto de república, concepto de democracia, concepto de justicia, concepto de legalidad, concepto de laicidad. Uno está eligiendo cosas gruesas. La intendencia es mucho más pragmática, la intendencia es servicios, la intendencia es las calles, es el pavimento, es el saneamiento, es la limpieza, básicamente es una cosa que no compromete tanto la ideología. Quizá en la misma ¿no? línea que usted, el general Sereñi hablaba de dos partidos, ¿no? Y hablaba de un partido del cambio que identificaba él con el Frente Amplio y otro del statu quo que identificaba con los partidos tradicionales. Bueno. ¿Quizá triunfó esa interpretación de las familias ideológicas? No, yo diría que no es así, porque creo que nosotros hemos sido mucho más reformistas que el Frente. Mucho más reformistas. El Frente ha sido muy conservador en cosas fundamentales, hasta quietista, y en algunas hasta reaccionario, ¿no? Entonces, fíjese la educación, que es el núcleo, motor del progreso del país, del desarrollo. Y el Frente, desgraciadamente, no solo ha sido conservador, en algunas cosas ha sido reaccionario. ¿Usted a punto de cumplir los 80 años sigue sintiendo la llama, digamos, del combate con la izquierda, el combate ideológico? Bueno, yo primero eso de la izquierda a mí no me convence demasiado. Frente Amplio, si usted quiere. Frente Amplio sí, Frente Amplio sí. Porque el Frente Amplio quiere acuñar eso de izquierda y derecha. Y bueno, y en el Uruguay yo diría que hay alguna derecha, sí, hay alguna derecha, en algún sector del Partido Nacional, pero no en todo el Partido Nacional, ni mucho menos. Y todo el resto somos la socialdemocracia histórica del Uruguay. El Frente quiso ser el socialismo y no ha logrado serlo. ¿En el Partido Colorado hay algo de derecha también? Ha habido en algún momento, sí, históricamente lo ha habido. Clásico riverismo, quizás. Por ese Valle estuvo enfrente al riverismo, que era conservador, indudablemente. ¿Y en la actualidad? En la actualidad puede haber gente conservadora, pero yo no lo veo. Pedro no lo es. Basta oír sus discursos, no lo ha sido. Al revés, ha repetido la fórmula socialista de Bad Godesberg, ¿no? Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea necesario. No, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario o imprescindible. La fórmula de Bad Godesberg. Bueno, entonces, con el Frente con algunos sectores puedo tener coincidencia, con otros no. Hay quienes dicen que usted es el principal batallador ideológico al Frente Amplio. Lo ponen en ese lugar, quizá por el debate que veíamos en el prólogo, ¿no? Bueno, yo siento mucho el debate ideológico, es mi rol,
En mi rol, desde que dejé la política electoral o la política de las candidaturas, o como queramos llamarlo, sí siento, porque los países tienen que discutir. La democracia es un diálogo. Ahora, es un cuando debate. vemos tanto marketing en la política, Bueno, ¿se empobreció la política? Sí, se empobreció, por eso vienen los aerolitos. Y eso, pero no se empobreció acá, se empobreció en el mundo, ¿no? Cuando uno ve un Trump, ¿qué es un Trump? Y cuando ve a Macri bailando en el balcón de la Casa Rosada. Bueno, eso fue un desliz de Macri. Pero Macri, sin embargo, no es un aerolito. Porque Macri sí se popularizó por Boca, pero luego formó un grupo y armó cuadros y luego ganó un gobierno de Buenos Aires. ¿No vi que es un arbolito? Pero un poquito, vamos a terminar. Hizo una enorme gestión en Buenos Aires y fue reelecto y siguió desarrollando sus cuadros técnicos y armó un partido extraordinario. Es decir, digo, no es un aerolito, no es un clavel del aire, no es un outsider que llega y dice voy a resolver los problemas del país. Entonces, yo creo que Macri, bueno, es una buena demostración de cómo se puede construir una alternativa sólida y seria desde ese ángulo. Incluso ha generado liderazgos femeninos muy importantes, muy novedosos, como el de la cierto, señora María Eugenia Michetti Vidal, por ejemplo. y la Michetti antes. Es decir, lo de Macri es muy serio. ¿Y lo de Novik en Montevideo le preguntaba? Bueno, por ahora, lo de Novik en Montevideo fue una novedad, y está muy bien, fue una novedad interesante, porque ahí no pesa tanto el tema ideológico como decíamos, un hombre práctico, la empresa, que dice voy a gobernar desde este punto de vista práctico, y que logra una gran popularidad enfrentándose violentamente, digamos así, al frente y a sus candidatos, ¿no? Muy violentamente, ¿no? Muy fuerte, muy duro, ¿no? Que eso le dio cierta popularidad y bueno, hizo una excelente elección y es un fenómeno político que está allí desde ese punto de vista. Lo nacional es otra historia. ¿Es demasiado violento el choque que plantea Novik a su manera de ver? No sé, es muy personal, ¿no? Porque él está muy enfrentado con Mujica, ¿no? Y hace poco estaba muy enfrentado con Martínez, y hoy hizo un acuerdo con Martínez, eso lo veremos, ¿no? ¿Y lo ve como precandidato Colorado quizá para el 2019 usted? Yo ni veo ni dejo de ver, ¿no? Porque se ha hablado mucho del tema, creo que ha sido un hombre que tiene un activo político, que tiene... y que, bueno, también él va a tener que entender los códigos políticos, como pasa siempre, como los entendió Macri, y que por eso fue escalando y escalando. De poquito. ¿Eh? De a poquito. Bueno, armando cosas sólidas, válidas, porque en la política es importante generar confianza. ¿Ve alguno que despunte en la oposición acá en Uruguay? Bueno, en la oposición yo creo que las figuras están allí hoy. Bueno, en el Partido Nacional están más asentados, digamos así, tanto en la Rañaga como en la calle Pou. En el Partido Colorado, Pedro hizo una especie de impasse después de la elección, pero felizmente lo hemos visto más activo últimamente y creo que es un valor importante. Bariviera está trabajando, está tratando de, a partir del interior, generar una expectativa nacional, y lo veo con mucha simpatía, por supuesto, y ya veremos, pero estoy seguro que van a aparecer otras figuras de relevo que tienen que aparecer, ¿no? ¿Verdad? Necesariamente, creo que sí, creo que va a ser así. Le invito a hacer una nueva pausa. ¿Qué razones explican que el Partido Colorado esté hoy en una de sus mínimas expresiones? Bueno, eso lo hemos explicado muchas veces y está a la vista. El Partido Colorado sufrió una crisis económica que vino de Argentina, una turbulencia bancaria, y cuando hay una crisis de esa magnitud en que cae 5% el PBI en un año, bueno, el gobierno lo paga. Y es así. Y lo sigue pagando el Partido Colorado. El partido lo pagó muy fuerte en esa elección, luego se recuperó bastante, porque saltó del 8 al 16, y venía en la última elección creciendo como para estar en un 18-20. Desgraciadamente se cometieron errores políticos,
y ahí se perdió acción y lo que debió haber sido un 18-20, que era lo que se estaba viendo en las encuestas, se cayó un 12-13. O sea que los errores políticos se pagan y bueno, también los aciertos esperemos que se capitalicen. Hoy ha habido una situación de impasse, luego como digo, de una mala elección, pero el partido tiene grandes causas para luchar y tiene gente en todos los ámbitos, importante, inteligente, capacitada, que representa muchas cosas y en las ideas. Usted me habla de que yo soy un batallador de las ideas. Sí, soy un batallador de las ideas. Voy a morir peleando por mis ideas, ¿no? Y vivo luchando, ¿no? Por ejemplo, los debates de la laicidad, estoy casi solito, ¿no? Porque ya la gente ha perdido esa cosa, ¿no? Hasta las autoridades de la educación les parece muy bien que vayan niñas con velo islámico a una escuela pública uruguaya, lo cual a mí me subleva. Peleé solito, no me dieron la razón, y digo, bueno, un símbolo de la subordinación de la mujer, y a nadie le parece mal, y gente que dice que es de izquierda, ahí está como hablamos hace un rato, ¿izquierda de qué? ¿No? Si no entienden eso, ¿no? Esta es la República de Varela, ¿no? La tuniquita y la muniquita salió para unir y amalgamar una sociedad de inmigrantes de todos los orígenes, ¿no? Unos eran católicos, otros eran protestantes, otros eran judíos. Por favor, bueno. Por eso digo, esas son las batallas de ideas. Sí, me siguen convocando y me van a seguir convocando siempre. Y sobre la batalla cultural, ¿cómo lo ve? Bueno, es parte de lo mismo. Al Partido Colorado. Parte de lo mismo. La batalla cultural, bueno, es una batalla compleja. Bueno, que empieza en la historia, ¿no, verdad? ¿No la ha ganado la izquierda en los últimos tiempos? Bueno, por supuesto que la ganó, sin ninguna duda. La ganó el Frente Amplio, no sé si la izquierda. Porque no sé si la ganó para una concepción de izquierda. Porque para mí la izquierda es un proceso de renovación constante hacia la justicia. Cuando la izquierda es socialista, marxista, hacia el autoritarismo, como es Medio Frente, que no es demócrata. Por eso les encanta Venezuela y les encanta Maduro, que es un... Y hay otros también que hay no. algunos que adoran la concertación chilena. Y hay otros que no. Y hay otros. Por eso digo, en el Frente hay de las dos vertientes, digamos, ¿no? Y el Frente sí, creo que sí, ha ganado una gran batalla en la visión histórica, porque ha construido ideas y ha logrado subrayar hechos históricos, ¿no? Fundamentalmente su adhesión al golpe de Estado militar, ¿no? Entonces eso lo borra la historia, y lo borra, y lo borra, y lo esconden, y lo borran, y lo van por aquí, van por allá, pero y ese relato, bueno, pero felizmente creo que también los hechos se van acomodando, porque ha habido libros, no solo los míos. Ahora, ¿fue una parte de la izquierda o usted dice que todo el Frente Amplio apoyaba un golpe militar? En febrero del 73 toda la izquierda, por unanimidad, con una sola excepción que fue Carlos Quijano, que en marcha dijo, no se engañen, esto no va a un gobierno militar y popular y nacional, esto es el militarismo, no se equivoque, lo escribió Quijano. Tenía recuerdo de eso. ¿No? Eso fue muy importante, pero fue la única voz solitaria. Vivian Trías llegó a escribir, las revoluciones no se hacen contra el ejército ni sin el ejército, se hacen con el ejército. Ahora, ¿por qué la mayoría de los encarcelados eran o pertenecían al Frente Amplio, al Partido Comunista? Después, Después. Bueno, porque la izquierda se equivocó, o el Frente Amplio se equivocó, una vez más, porque creía que eso podía ser el peruanismo, que era un gobierno militar, militar presuntamente de izquierda porque era anti-yanqui, porque en el Frente Amplio pasó eso. Basta que alguien sea anti-yanqui para que ella es de izquierda. Claro. Y entonces pensaron, no darse cuenta que Maduro es fascista, bueno, es una cosa que es tan grande como una catedral, pero bueno. O sea, usted dice que lo respaldaron, pero que después sufrieron las consecuencias. Por una cosa muy simple, porque ellos apostaron a que había un sector del ejército llamado peruanista que se iba a alinear en una línea afín a ellos. Y ellos no tenían ningún prurito ético de entrar en un gobierno militar en la medida en que se aproximara a la concepción que ellos tenían de la izquierda. Y eso, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otra gente aún, a la que quiero más y no quiero ni mencionar. Todos se equivocaron en eso muy fuertemente
Y lo que pasa es que luego, porque ellos pensaban que, fíjese usted si sería equivocado el error, el Goyo Álvarez era el representante del peruanismo. El Goyo Álvarez iba a ser el general, el Velasco Alvarado uruguayo. Y lo que ocurrió fue que adentro del golpe, si el Goyo quiso en algún momento jugar algo tipo peronista, el otro sector del ejército, digamos en aquel momento los generales Cristo y Subía, lo barrieron en el mapa y le dijeron de izquierda acá adentro nada, ni comunista, ni socialista, ni nada que se le parezca, y pumba. Y entonces ahí ocurrió, sí, una represión que además fue profundamente equivocada, porque una cosa era reprimir los que estaban con armas en la mano queriendo tirar abajo la democracia, y otra cosa era llevarse preso a los comunistas que notoriamente no estaban a favor de la revolución. En esta misma mesa el diputado Fernando Amado sostuvo que hay un reflejo en el Partido Colorado, que hubo un reflejo mientras él era militante, donde había una necesidad de complacer permanentemente a los empresarios. Y decía que no eran los empresarios los que llamaban a los políticos, sino los políticos a los empresarios. Y lo mencionó incluso usted en uno de esos casos, que dijo que lo llamó para interceder a favor de la familia Manard, la dueña del grupo Parisien. Una tontería que dice Amado, porque no es verdad. Usted lo niega, digamos, para interceder a favor del caso de las empleadas bolivianas. Era una cosa que estaban ahí discutiendo, además de un episodio anecdótico, ¿no? De lo cual no puede extrapolar que uno... Lo de Amado realmente es un... Insiste luego en el libro Club de los Millones. Es inaceptable eso de él. Pensar en el Partido Colorado pasó eso, no, nunca pasó eso. Lo que el Partido Colorado sí, siempre tuvimos diálogo con todo el mundo, con todos los sectores de la sociedad, y él también lo tiene con los empresarios, ¿no verdad? Por algo los andaba entrevistando, ¿no? Pero bueno, eso no me interesa como debate. Lo que ¿Cómo sí toma esas acusaciones lanzadas en los libros? No son acusaciones. Hojas al viento. Hojas al viento, sin ningún sustento, son para vender libros. ¿Cuánto puede cambiar la relación de Uruguay con Argentina con la llegada de Macri? Bueno, va a cambiar mucho, va a cambiar mucho. Yo creo que va a cambiar mucho porque para empezar vamos a tener diálogo. Porque nosotros no hemos tenido diálogo, nunca nos hemos sentado a conversar diplomáticamente, ¿no? De nada, la economía ha sido los decretazos, ¿no? Sin explicaciones. Yo diría que pocas veces ha habido un gobierno que nos maltratara más tan mal como país, ¿no? Vio que en el gabinete de Macri hay muchos empresarios, gente llegada de las grandes corporaciones económicas. ¿No se corre el riesgo de corporativizar las políticas públicas? Bueno, eso espero que no ocurra. Eso espero que no ocurra. Hay mucha gente, sí, de ese origen. Pero sus definiciones políticas no han sido esas. El propio Vázquez ha dicho que coincide mucho en ellas. Lo que creo sí es que había un corporativismo muy fuerte antes, que era un corporativismo de empresarios privilegiados, de empresarios del régimen, ¿no? Los Lázaro Báez y todos esos, ¿no? Claramente privilegiados. Y eso ha sido muy, muy terrible, eso sí que fue corporativismo. El de la Cristina de la doctora Okenner fue un corporativismo terrible, realmente terrible, ¿no? ¿Uruguay debió abstenerse de postularse a integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? No, mire, eso no es un valor absoluto. Son decisiones de política exterior que se toman según los momentos. En el primer gobierno, varios nos vinieron a proponer eso, integrar el Consejo de Seguridad. Y yo en aquel momento lo rehuí, porque tenía otra prioridad. Quería tratar de llegar a algún cargo importante de los de peso, porque uno en el Consejo de Seguridad no decide nada, digamos, ¿no? Ahí son las grandes potencias. Ni siquiera tiene poder de veto. No, bueno, eso desde ya que no. Ni capacidad de decisión. Pero bueno, eso fue así. ¿Por qué? Porque la prioridad era esa. Y felizmente tuvimos éxito. Porque en el 88 logramos que entrara nada menos que a la presidencia del BID el canciller de Uruguay. Enrique Iglesias. A un lugar de enorme peso y de enorme importancia. O sea que es oportuno, digamos, que Uruguay entre ahora al Consejo de Seguridad. Puede serlo o no. Es un lugar comprometido, ¿no? Porque todos los días hay que tomar posiciones, ¿no? Y bueno, y eso a veces compromete, ¿no? Pero depende, bueno, de cómo se maneja. Felizmente el gobierno ha nombrado un gran embajador, Rosselli, es un muy buen diplomático de carrera, con una vasta experiencia política también.
Y bueno, yo confío en que el Uruguay se va a manejar. Pero es un cargo también, ¿no? Que uno figura mucho, decide poco y recibe muchas presiones, ¿no? Así que se verá. ¿Cómo funciona la nueva lógica internacional que le quita poder de decisión a los estados nacionales? ¿Hacia dónde migró ese poder? ¿Quiénes ocupan los lugares centrales de decisión a escala internacional? Al principio hablábamos un poco de esto. Yo diría que de los estados nacionales se ha hablado mucho de que declinaban y yo no lo veo. El multilateralismo hoy está en crisis. Hoy son los megabloques. Hoy el mundo no se está manejando en Naciones Unidas, en un debate abierto, que haya disminuido el poder de los estados nacionales. China es China, Estados Unidos es Estados Unidos, Rusia es Rusia, Japón es Japón, Alemania es Alemania. Piensa que está en la Unión Europea. Los estados nacionales siguen siendo muy fuertes, Lo que sí hoy hay es, al margen de la organización internacional, esos megabloques como el del Pacífico, por ejemplo, el acuerdo del Transpacífico, ¿no? Que, bueno, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, bueno, esas son hoy lo que está ocurriendo en el mundo y eso es lo que me preocupa, porque nuestro Mercosur no está en ningún juego, ni funciona internamente ni funciona externamente. ¿Y cómo se participa y se influye, digamos, en los nuevos formatos de la gobernanza global? Bueno, yo diría que la capacidad de influir es relativa. Es relativa para los grandes, mucho más relativa para los que no tenemos fuerza económica ni militar, que son decisivas, ¿no? Hoy Putin golpea la mesa e influye, no por su poderío económico, sino porque tiene una gran fuerza militar frente a una Unión Europea muy debilitada. Entonces, esos son los factores de poder, ¿no? La economía o la milicia, ¿no? O el poder militar. Entonces, uno puede influir desde el pensamiento, de las ideas, abroquelándose detrás del derecho. Porque todo el mundo ha afirmado que va a cumplir el derecho. Bueno, esa es nuestra arma, nuestra carta. Pero yo diría que lo que uno tiene que tener conciencia es que más allá de torcer al mundo, al cual no lo vamos a torcer desde acá, es saber adaptarnos para poder ser nosotros mismos dentro de ese juego y de esas reglas que fijan otros, ¿no? Doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Primera Vuelta. Daría para una horita más. Se pasó la hora. Bueno, yo encantadísimo, con mucho gusto, como siempre. Hemos estado muchas veces acá y bueno, creo que siempre el diálogo es interesante y sobre todo el debate de hablar de cosas, de pensar un poco, ¿no? Estamos demasiado en los fuegos artificiales. Sí. Y volver al pensamiento. Bueno, el pensamiento tiene que estar detrás de la acción. El pragmatismo es bueno, pero tiene que corresponder a una cierta concepción, ¿no? Gracias por venir. Gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos este año en Primera Vuelta. Nosotros los esperamos en el ciclo que comenzará el año que viene. Buenas noches.